Nota. Espero sepan disculparme por tardarme en subir el capítulo, lo que pasa es que me robaron mi anterior teléfono, no entraré en detalles, solo diré que me lo robaron en un restaurante al que usualmente voy a comer con mis amigos o con mi novia a la salida de la preparatoria, pero bueno, al perder todo lo que tenía escrito lo tuve que volver a escribir, agregando cosas nuevas o corrigiendo partes que al final no me terminaron de convencer, y resulta que este no es el último capítulo del primer año, ya que mientras lo escribía lo terminé extendiendo mucho más. Y no me dará tiempo poner todo en este capítulo si no se hará demasiado largo. Bueno, sin nada más que decir los dejo con el capítulo. Harry Potter y Dragon Ball no me pertenecen, créditos a J.K. Rowling y Akira Toriyama. Capítulo 10. La oscuridad de la noche había descendido sobre el castillo, envolviéndolo en un manto de misterio. El inquietante vuelo de las lechuzas resonaba en el aire, mientras los aullidos lamentos de los lobos resonaban en la distancia, provenientes del bosque prohibido. Hogwarts yacía en un profundo sueño, ajeno al acontecer que estaba a punto de desarrollarse en su interior. Sin embargo, no todos en el castillo estaban sumidos en la quietud de la noche. En la sala común de Gryffindor, las luz titilante de la chimenea iluminaban la concentración en los rostros de Harry, Ron, Hermione y Goten. Estaban en medio de los preparativos, ajustando sus atuendos y asegurándose de que llevaban todo lo que necesitaban. La trampilla bajo el perro de tres cabezas los llamaba una vez más, y estaban dispuestos a enfrentar lo que les esperaba allí abajo. Goten se encontraba vestido con su característico atuendo de doji naranja. Las mangas largas de un tono azul marino complementaban la esencia del Saiyajin. Goten tomó su listón azul y lo anudó con destreza a su cadera, asegurándose de que quedara ajustado de manera perfecta. ¿Dónde nos encontraríamos con Trunks?, preguntó Harry, mientras ajustó su suéter rojo con un gesto de inquietud. Bueno, Trunks me dijo que nos encontraría en la sala de trofeos, respondió Goten. Bien, llegó la hora de irnos, vámonos, todos asintieron, mientras avanzaban sigilosamente por toda la sala, hasta llegar a la salida. Hermione, mientras se ocupaba de acomodar su cabello rebelde, dirigió la pregunta. ¿Has traído la capa? La preocupación se reflejaba en su mirada mientras esperaba la respuesta de Harry. Él asintió, sacó la capa y la desplegó con cuidado, asegurándose de que todos quedarán cubiertos por ella. Es un poco apretado aquí, se quejó Ron con un tono de molestia mientras empujaba ligeramente a Goten para tener algo más de espacio. La capa, que debería haber proporcionado invisibilidad a todos, parecía estar al límite de su capacidad. Después de acomodarse lo mejor que pudieron, procedieron con cautela. Abrieron el retrato de la señora gorda, que se encontraba ante ellos como una puerta oculta, y con movimientos sigilosos y coordinados, abandonaron la habitación sin llamar la atención. En la sala común de Slytherin, Trunks tomó su emblemático doji verde y se lo puso con un aire de pesadez. Goten había sido el impulsor para que los acompañara, y aunque accedió, la expresión en su rostro dejaba entrever cierta renuencia. Después de ajustar su ropa, Trunks salió de su habitación. Miró a su alrededor en la sala común, asegurándose de que ningún otro estudiante estuviera ahí. Con cautela y un poco de reserva, Trunks se dirigió hacia la salida. Al abandonar la seguridad de la sala común, adoptó un enfoque sigiloso. Elevándose en el aire, trató de minimizar cualquier sonido que pudiera delatar su presencia mientras avanzaba con gracia por los pasillos. La oscuridad de las mazmorras se cernía a su alrededor mientras avanzaba con decisión y agilidad. En un rincón remoto de las montañas, la naturaleza imponente y majestuosa se extendía en todas direcciones. En ese escenario, Lucius permanecía de pie, observando el panorama con una mirada profunda. Su varita jugueteaba entre los dedos de sus manos, una herramienta ansiosa por ser desencadenada contra aquel chico que había logrado encenderle un miedo insólito en su interior. En ese instante, un mortífago se aproximó sigilosamente, su identidad oculta tras la máscara que portaba. «Todo está preparado, Lucius», anunció en un susurro contenido. Lucius giró hacia él, una ligera sonrisa en sus labios, al percibir la dedicación de su seguidor. «Gracias», murmuró Lucius en respuesta, su voz contenida pero llena de anticipación. Miró al frente, donde los mortífagos habían formado una línea disciplinada, listos para embarcar en su misión. «Lucius, ¿dónde estás con tus pensamientos?», preguntó el mortífago, curioso por la expresión de su líder. Lucius regresó su atención al presente, asintiendo en agradecimiento. «Nada, solo pensaba en lo que está por venir», respondió con una voz que revelaba un aura de emociones y deseos intensos. El líder mortífago observó a los demás con una mezcla de orgullo y satisfacción.
Cada uno estaba listo, ansioso por llevar a cabo el plan meticulosamente trazado. El silencio reinaba mientras el grupo aguardaba instrucciones. Finalmente, con una sonrisa que destilaba determinación, Lucius afirmó: llegó el momento. Hagámoslo. La tensión en el aire era palpable, un sentimiento de anticipación mientras cada uno sintonizaba con el propósito oscuro que compartían. El mortífago que había hablado tomó el centro de la atención, su voz cargada de urgencia y pasión. Hoy es el día. Hoy tomaremos la piedra filosofal y, con ella, el regreso del Señor Tenebroso. Los corazones de los presentes latían al ritmo de sus palabras, la importancia de su misión resonando en sus almas. Estoy seguro de que este día marca un nuevo amanecer para nuestra causa. Y cuando nuestro aliado en Hogwarts emita la señal, entraremos en acción. Aprovecharemos la noche y el sueño de todos en el castillo para sembrar el caos, continuó el mortífago, sus palabras encapsulando la decisión de sumir a la escuela en el caos. El fervor y la convicción llenaron el ambiente mientras los mortífagos se unían con un grito de guerra unificado. Así que, identifiquen a sus hijos que están en el colegio, incítenlos, tiéntenlos, a unirse a nosotros, para que hagan una total masacre en el castillo, que maten a sangre fría a todos los sangre sucia que estudian en ese repulsivo colegio. La energía resonó en el aire, un coro de voluntades decididas dispuestas a llevar adelante el sombrío plan. La visión de la destrucción y la tortura llenó la imaginación de los presentes mientras el mortífago intensificaba su discurso. La mención del chico de cabello violeta inspiró una mezcla de sed de venganza y determinación. Haremos que el chico de cabello violeta se arrepienta de haber cruzado nuestro camino. Lo haremos sufrir en 1000 formas hasta que encuentre la muerte, exclamó, encendiendo la llama de la violencia y el odio en los corazones de los mortífagos. Y una vez que el Señor Oscuro esté de vuelta, haremos que el ministerio caiga, y no solo limpiaremos este mundo de los sangre sucia, sino también de los mugles, exterminaremos a los asquerosos humanos, y la pureza de los magos reinará todo el mundo. El rugido de guerra resonó una vez más, llenando el espacio con una intensidad palpable. Ahora, adelante. Los mortífagos se elevaron en una nube de humo negro, su determinación y oscuridad fundiéndose en un solo propósito. En la sala de trofeos, Harry y Ron se encontraban inmersos en un tenso estado de alerta, sus ojos escudriñando cada rincón en busca de cualquier indicio de movimiento. La penumbra que se extendía por la habitación era interrumpida por la tenue luz de la luna que se filtraba a través de las cortinas. Cada susurro del viento hacía que sus corazones se aceleraran, temerosos de que en cualquier momento pudiera aparecer la temida gata de Filch, la astuta señora Norris, o incluso el propio Filch, el vigilante gruñón de Hogwarts. Incluso el imbécil y molesto Peeves rondaba en sus pensamientos como una potencial amenaza. Demasiado tiempo ha pasado, ¿no creen? Ronroneó Ron, una expresión de impaciencia en su rostro mientras sus cejas se fruncían ligeramente. La frustración bullía en su voz, como si estuviera a punto de estallar en quejas. Empiezo a pensar que Trunks simplemente cambió de opinión y nos dejó plantados, murmuró, dejando escapar un suspiro que parecía mezclar desilusión con fastidio. No, Ron, no lo creo, interrumpió Goten con convicción. Conozco a Trunks y sé que no es así. Estoy seguro de que vendrá, además, su sala común está un poquito más lejos, así que podría haber tenido algunos problemitas en el camino. Ron rodó los ojos con cierta apatía, como si intentara desviar la tensión que lo rodeaba, pero ese gesto de desinterés se desvaneció rápidamente para dar paso a una expresión de absoluto horror. El cambio en su semblante fue instantáneo, como si una sombra gélida hubiera caído sobre él y helado cada músculo de su cuerpo. Su rostro palideció visiblemente, perdiendo cualquier atisbo de color, y la mirada de sus ojos se cristalizó en un espanto absoluto. Un escalofrío recorrió su espina dorsal y los vellos de su nuca se erizaron como antenas sensitivas en pleno alerta. Una sensación de presión, alguien le había tocado el hombro. Un chillido incontrolable escapó de sus labios en una reacción visceral a lo desconocido que lo asaltaba. La idea de girar la cabeza llenaba sus pensamientos con una mezcla de temor y renuencia. Por fin llegas, Trunks, dijo Goten. Se adelantó unos pasos y quedó plantado justo enfrente de Ron, quien, con el corazón aún latiendo acelerado en su pecho, giró lentamente la cabeza. El movimiento fue como una coreografía que se desplegaba en cámara lenta. Y entonces, como en un cuadro congelado que de repente cobraba vida, su mirada se cruzó con la figura de Trunks. Una oleada de alivio recorrió su cuerpo. La mano de Trunks seguía apoyada en el hombro de Ron, y la expresión de este último se transformó de shock a incredulidad. ¿Decías algo, Ron?
preguntó Trunks con una sonrisa confianzuda en sus labios. Ron se dio la vuelta, soltando un pequeño gruñido mientras cruzaba los brazos sobre el pecho. Aunque su confianza en Trunks había aumentado ligeramente, eso no significaba que estuviera dispuesto a recibirlo con los brazos abiertos. ¿En qué mundo estabas, Trunks?, exclamó Harry, su tono llevando un toque de exasperación. Tardaste una eternidad. Trunks le dirigió una sonrisa de medio lado, su expresión tranquila pero con un atisbo de diversión en los ojos. ¿Sabes lo que es recorrer todo el castillo a oscuras?, dijo Trunks, su tono ahora un poco más apagado. Sin capa de invisibilidad. Harry tragó saliva, sintiéndose momentáneamente acorralado por la mirada inquisitiva de Trunks. Bueno, en fin, ya no importa mucho, dijo Hermione con cierto tono de resignación, como si quisiera evitar que comenzara una discusión. Creo que es hora de seguir adelante. Si no nos damos prisa, Snape podría terminar llevándose la piedra, agregó, elevando un poco su tono de voz para enfatizar la urgencia. El problema ahora está en la capa, siguió hablando mientras todos dirigían su mirada hacia la capa en cuestión. Resulta que mantener a 4 personas cubiertas con esa cosa había sido un verdadero lío. No coordinaban sus pasos, tropezaban entre sí y los que estaban en la esquina de la capa estuvieron a punto de caerse. Si ya había sido complicado con 4, intentar hacerlo con 5 sería totalmente imposible. Harry miró a Hermione con preocupación mientras trataba de encontrar una solución a su problema. Tranquila, Hermione, le susurró tranquilizadoramente. Ya se nos ocurrirá algo. Hermione frunció el ceño y se agarró la barbilla, sumida en sus pensamientos mientras buscaba desesperadamente otra opción. Finalmente, levantó la mirada hacia Harry y asintió con determinación. Bueno, dijo Hermione un poco frustrada, yo puedo seguirlos desde atrás. Soy muy bueno escondiéndome, así que podré mantenerme oculto sin problemas. Todos se volvieron para mirar a Trunks, intrigados por la sugerencia. ¿De qué hablas? ¿Y qué pasa si nos encontramos con Filch o alguien más? Trunks sonrió con confianza y respondió, ya les dije que soy bueno escondiéndome. Además, puedo alertarlos si alguien se acerca desde atrás. Estaré atento para protegernos. Todos estuvieron de acuerdo con Trunks, el chico había demostrado unas habilidades que para su edad eran bastante inusuales. Harry y Ron no podían olvidar cómo Trunks y humillaron a Crabbe y Goyle en el tren camino a Hogwarts. Fue algo impresionante pero a la vez aterrador. Yo también iré por detrás, esta vez, todos giraron la cabeza para mirar a Goten, quien tenía una pequeña sonrisa dibujada en su rostro. Goten, ¿estás loco? Sería un problema si los llegaran a capturar a los dos, le dijo Hermione con cierta preocupación. Goten asintió, lo sé Hermione, pero yo y Trunks nos entendemos si estamos juntos, y si vemos a alguien, bueno, pues tenemos nuestros trucos. Hermione asintió, aún ligeramente preocupada. Bueno, está bien, creo que ya es hora, dijo Harry poniéndose la capa. Entre la oscuridad comenzaron a caminar, unos pocos segundos más tarde ya estaban allí, en el pasillo del tercer piso. La puerta ya estaba entreabierta. «Demonios», murmuró con voz entrecortada, «Snape ya ha pasado por donde está Fluffy». Mientras seguían adelante, Hermione no podía evitar echar pequeñas miradas nerviosas hacia atrás. Sus ojos se movían inquietos, especialmente preocupados por Goten. Aunque no veía a nadie entre la oscuridad, sabía que al menos lo seguían. Goten y Trunks decidieron elevados en el aire, flotaban justo al lado de sus amigos, con los sentidos alerta en caso de que alguien se acercara. A pesar de que no había un peligro evidente, sabían que Filch, el celador, estaba lo suficientemente lejos como para no ser una amenaza inmediata. Finalmente, Harry llegó a la puerta que ya estaba entreabierta, la empujó. El repugnante aliento de Fluffy los envolvió instantáneamente, llenando sus narices con su olor nauseabundo. Goten y Trunks descendieron con cuidado y entraron a la habitación. Ron se tapó la nariz con expresión de asco. ¿Qué demonios le dan de comer? Los tres perros, con sus narices alerta, olfatearon el aire como si ya supieran lo que estaba ocurriendo. Sus ojos se entreabrieron ligeramente. En la distancia, se escuchaba el suave arpa tocando una melodía en la habitación, lo que finalmente los hizo volver a caer profundamente en el sueño. Los jóvenes suspiraron con alivio y avanzaron con cautela hacia la pequeña trampilla. «Maldición, su pata está justo encima de ella», murmuró Harry mientras intentaba mover la pata con extremo cuidado, su rostro reflejando su temor. «Tranquilos, yo me encargo», aseguró Trunks mientras se acercaba a la pata y la movía con la delicadeza de quien maneja una pluma. Finalmente, abrieron la trampilla lentamente.
Al otro lado reinaba la oscuridad total, una sensación de vacío absoluto que parecía no tener fin. Sin embargo, el lugar también emanaba un inconfundible olor a vegetación. Al inclinarse y mirar por la trampilla, experimentaron una leve sensación de mareo. Goten y Trunks lo percibieron claramente. Sintieron la repugnante presencia que se encontraba bajo la trampilla. Está bien, yo seré el primero en bajar, anunció Harry, si ocurre algo, quiero que salgan de aquí. Ron frunció el ceño, no seas imprudente, te acompañaremos, le dijo. Hermione intervino, bueno, al menos necesitamos a un guardia en la superficie para vigilar. Hubo un breve silencio incómodo en la habitación, solo interrumpido por el sonido de una arpa, pero Trunks emitió un pequeño gemido de preocupación. Diablos, Trunks sintió su energía, los enmascarados a los que se había enfrentado meses atrás estaban cerca. ¿Pasa algo?, preguntó Harry. No es nada, solo, Goten y yo nos quedaremos como guardias, no hay problema, respondió Trunks. Goten volteó la cabeza para mirar a Trunks con una expresión de cierta confusión en su rostro. Trunks, yo también quería entrar a la tram, pero antes de que pudiera terminar su frase, Goten también percibió las presencias cercanas. En ese momento, su habitual expresión alegre y despreocupada se transformó en una mirada seria, algo que sorprendió tanto a Harry como a Ron y dejó a Hermione medio atónita. ¿Estás seguro de que no nos abandonarán o algo así?, preguntó Ron con cierta desconfianza. No, además, Goten está conmigo, sabes que él no haría eso, afirmó Trunks. Ron asintió, aún con algunas dudas. Hermione notó la urgencia en la voz de Trunks y preguntó, ¿están seguros de que están bien? Trunks respondió apresuradamente, sí, estamos bien, solo vayan. Yo estaré aquí con Goten, no hay problema. Ron parecía un poco desconfiado mientras decía, no sabemos si hay algo debajo, volviendo a mirar la oscuridad bajo la trampilla. Trunks, ya frustrado, rodó los ojos y sacó su varita. ¡Lumos!, exclamó, y la punta de su varita se iluminó, arrojando luz sobre la trampilla, revelando una gran masa vegetal debajo, similar a lianas pero el doble de grandes. Ya ven, esto amortiguará su caída, explicó Trunks. Los tres asintieron y se lanzaron por la trampilla. Trunks miró a Goten y dijo, vámonos. Goten asintió en silencio, y juntos salieron apresuradamente de la habitación. Trunks podía sentir cómo su corazón latía a un ritmo frenético, a pesar de saber que tanto él como Goten tenían un poder considerablemente superior al de sus enemigos. La maldad que irradiaban estos individuos era profundamente inquietante, y esa perversión se hacía palpable incluso sin percibir su energía aquí. Eran capaces de cualquier cosa, y la sensación era que había muchos más de ellos que la última vez que se habían cruzado. Subieron corriendo por la torre este y luego, sin pensarlo mucho, se tiraron al aire. Volaban con confianza y ganas hacia donde sabían que estaban los mortífagos. Lucius surcaba el cielo a toda velocidad, mientras el humo negro los envolvía. Era como si una gran nube negra se moviera a gran velocidad. Sus manos sostenían las varitas con fuerza, ansiosos por lo que les deparaba esa noche. Mientras continuaban volando hacia el castillo, Lucius abrió los ojos de repente, y una sonrisa malévola se extendió por su rostro. «¡Alto!», ordenó, haciendo que todos se detuvieran y descendieran. Se encontraron en un amplio campo, con grandes formaciones rocosas, parecido al lugar donde Piccolo había llevado a Gohan para entrenar después de su enfrentamiento con Raditz. Bajo su máscara, Lucius dejó escapar una risa suave pero malévola mientras miraba al cielo. Ahí estaban Goten y Trunks, tan serios como un par de soldados en pleno combate. Sabía que nos volveríamos a encontrar, chico, dijo con un tono burlón, pero veo que ahora traes a otra compañía. Su risa se llenó de malicia mientras los otros mortífagos se unían a su carcajada. Eran como un ejército, fácilmente superando los 200 o más. En respuesta, Trunks esbozó una sonrisa arrogante de medio lado. Ambos Saiyajins descendieron rápidamente, colocándose justo frente al grupo de mortífagos. Les advertí que no se acercaran al castillo, a menos que quieran repetir la paliza que les di hace unos meses. Además, el chico que está conmigo es mi compañero, aunque es más débil que yo, es capaz de acabar contigo de un solo golpe. Goten, algo molesto por la afirmación de Trunks, lo miró con una expresión de desacuerdo en su rostro. Lucius estalló en una risa estruendosa, apuntando su varita amenazadoramente hacia Goten y Trunks. No me importa quién sea el otro, esta vez pagarás por la humillación que nos hiciste pasar, proclamó con rabia. Los otros mortífagos también levantaron sus varitas en dirección a los Saiyajins.
Esta vez somos más, no tendrán oportunidad, y esta noche el señor tenebroso regresará, advirtió. Trunks no pudo evitar soltar una risa desafiante mientras se ponía en posición de combate junto con Goten. ¿Te refieres a Voldemort?, preguntó con provocación. Lucius y los demás mortífagos se estremecieron al escuchar ese nombre. ¿Con qué valor lo dices, insolente?, respondió Lucius con una mirada llena de ira. Goten y Trunks se lanzaron hacia sus oponentes a toda velocidad, pero antes de que pudieran llegar, una lluvia de hechizos les cayó encima. Lucius, por su parte, optó por retirarse un poco, con la intención de deleitarse con el espectáculo de ver cómo sus compañeros torturaban a los jóvenes Saiyajins hasta la muerte, quitándose su máscara. Goten y Trunks se encontraron rodeados por una horda de mortífagos decididos a hacerles pagar. Los magos oscuros conjuraron hechizos mortales, mientras los dos Saiyajins se mantenían firmes, decididos a enfrentarlos solo con sus puños y patadas. Un mortífago apuntó su varita y lanzó una Avada Kedavra, pero Goten y Trunks esquivaron el rayo verde con una velocidad asombrosa. En respuesta, Goten se abalanzó hacia él y con un rápido golpe, lo derribó con un potente puñetazo en el estómago. El mortífago cayó al suelo con un grito de dolor. Mientras tanto, Trunks se movía ágilmente entre los mortífagos. Uno de ellos conjuró un bombarda, creando una explosión cerca de Trunks. El humo y los escombros se dispersaron, pero Trunks emergió ileso. Con un rápido movimiento, propinó una serie de patadas veloces a los mortífagos que tenían a su alrededor, enviándolos volando en distintas direcciones. La batalla estaba en pleno apogeo, y los mortífagos se encontraban en apuros mientras Goten y Trunks demostraban una destreza física sorprendente. Los hechizos volaban en todas direcciones, pero hasta ahora, ninguno había logrado alcanzar a los Saiyajins. Goten y Trunks pegaron un gran brinco hacia atrás. En un breve respiro, Goten miró a Trunks con preocupación en medio del caos. Son demasiados, le dijo, notando que estaban rodeados y superados en número. Trunks asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. Tenemos que separarnos, respondió con determinación. Cada uno peleará contra 100 de ellos. Goten asintió, y en ese momento, los dos Saiyajins se dividieron, cada uno enfrentando a su propia horda de mortífagos. Trunks se lanzó hacia un grupo, y los mortífagos lo rodearon, lanzando hechizos y maldiciones en su dirección. Trunks se movía con una agilidad sobrenatural, esquivando los hechizos con gracia. Uno de los mortífagos conjuró un crucio, intentando infligirle dolor, pero el Saiyajin resistió el maleficio como si nada y avanzó hacia él. Con un poderoso grito, Trunks se lanzó hacia el mortífago que había conjurado el crucio y lo derribó con un puñetazo directo a la mandíbula. El mago oscuro cayó al suelo, gritando de dolor. Trunks se enfrentaba a los demás con una mezcla de patadas y puñetazos rápidos y precisos. Cada golpe era devastador, y los mortífagos caían uno tras otro. Goten se encontró rodeado por su propia multitud de mortífagos, y la batalla estalló en una danza mortal de hechizos y golpes. Un mortífago lanzó una Avada Kedavra, pero Goten se inclinó hacia atrás justo a tiempo. El rayo pasó rozando su rostro, impactando con otro mortífago, matándolo al instante. Goten aprovechó la oportunidad y se lanzó hacia el mago oscuro, propinándole un puñetazo directo en la mandíbula. El mortífago cayó al suelo con un grito ahogado. Goten se movía como una ráfaga de viento. Otro mortífago intentó conjurar un bombarda, creando una explosión cerca de Goten. A pesar de la onda expansiva y los escombros volando, Goten emergió ileso. Con una serie de rápidas patadas y puñetazos, desarmó y derribó a los mortífagos que tenía a su alrededor. Cada impacto era preciso y devastador, y los magos oscuros caían uno tras otro. Trunks esquivaba todos los hechizos que le eran lanzados, uno de los mortífagos lanzó una Avada Kedavra, pero Trunks se desplazó a gran velocidad, esquivando el rayo verde que pasó a centímetros de su cabeza. Aprovechó su momento y, con un giro rápido, propinó un rodillazo directo en la mandíbula del mago oscuro, quien cayó al suelo con un crujido audible. «Eres solo un maldito enano de mierda», gritó un mortífago con desprecio. Trunks, medio ofendido por el comentario, respondió con un puñetazo poderoso en el pecho del mago oscuro. El mortífago jadeó de dolor mientras se tambaleaba hacia atrás y vomitaba un poco de sangre. Trunks no se detuvo allí. Giró sobre su propio eje y lanzó una serie de patadas veloces y precisas a los mortífagos que se acercaban. Cada patada encontraba su objetivo en áreas vitales como costillas, espalda y muslos. Los mortífagos caían uno tras otro, incapaces de defenderse adecuadamente contra la ferocidad de Trunks.
Un grupo de mortífagos intentó conjurar un bombarda al mismo tiempo en un último esfuerzo por hacer explotar a Trunks y verlo despedazado en el suelo. La explosión sacudió el suelo, levantando polvo y escombros en el aire. Cuando el humo se disipó, Trunks emergió ileso, con su cabello alborotado pero una sonrisa burlona en el rostro, acomodando su pelo violeta, ¡qué inútiles son! Trunks se encontró cara a cara con un mortífago que intentó lanzar un crucio, pero Trunks se agachó ágilmente para evitar el maleficio. Luego, con un puñetazo rápido y potente en la cara del mago oscuro, lo dejó tambaleándose hacia atrás, con la nariz sangrando. Un segundo mortífago se abalanzó hacia Trunks con su varita en alto, pero Trunks giró sobre su propio eje y, con una patada hábil, golpeó la varita del mago oscuro, haciendo que se le escapara y se estrellara en el suelo. Acto seguido, Trunks propinó un puñetazo en el estómago del mortífago, doblándolo de dolor. Trunks apareció detrás de uno que no lo vio venir. Con una patada en la espalda del mago oscuro, Trunks rompió su columna vertebral de manera brutal. El mortífago cayó al suelo, completamente inmovilizado y gritando de agonía. La batalla seguía con Goten en medio de un frenesí de ataques y conjuros, y el joven Saiyajin continuaba luchando con determinación. Goten se enfrentó a un mortífago con una patada en la mandíbula que hizo que el mago oscuro retrocediera con un gemido de dolor. Rápidamente, Goten lanzó un puñetazo directo a la cara de otro mortífago, haciéndolo tambalear. Mientras la lucha continuaba, Goten asestó un fuerte golpe en la cara de un mortífago, haciéndolo retroceder con la nariz sangrando. Un mortífago recibió una patada en el estómago que lo hizo doblarse de dolor, mientras que otro fue golpeado en la cara por Goten, haciendo que su nariz sangrara profusamente. La agilidad y velocidad de Goten eran asombrosas, y cada movimiento era una muestra de su increíble destreza en combate. Varios mortífagos se abalanzaron sobre Goten, tratando de someterlo en un ataque conjunto. Goten sintió el peso de sus adversarios sobre él, pero en un estallido de energía, liberó su ki. La energía se expandió en todas direcciones, creando una onda de choque que envió a varios mortífagos volando por los aires. Sus gritos resonaron mientras eran expulsados con fuerza. Goten se liberó de sus agresores y quedó en el centro de la destrucción momentánea. Lucius observaba la batalla con un terror profundo que le recorría la espalda. Sus compañeros mortífagos caían uno tras otro, pareciendo impotentes ante los Saiyajins. Sus piernas temblaron al ver cómo el chico con el distintivo cabello en forma de palmera se rodeó de una extraña luz brillante que lo envolvía por completo. La escena era aterradora y desconcertante para él. Trunks ascendió en el aire y comenzó a cargar esferas de energía en sus manos. Son solo unos fanfarrones. Luego, lanzó las esferas de energía hacia los mortífagos, quienes miraban con terror cómo esas extrañas bolas de luz se acercaban inexorablemente a ellos. La escena se tornó en una explosión impresionante que sacudió todo el entorno, y una densa cortina de humo envolvió la zona. A pesar de la aparente letalidad del ataque, Trunks había sido cuidadoso de no liberar toda su energía en él. Cuando el humo se disipó, se reveló que varios mortífagos estaban tirados en el suelo, algunos inconscientes y otros con quemaduras de tercer grado en sus cuerpos. La devastación era evidente. Lucius se desplomó en el suelo, abrumado por la impotencia. Sus brazos y piernas temblaban de miedo, y un ligero dolor en el estómago lo hacía sentir aún más vulnerable. Al alzar la mirada, se encontró con la desoladora escena de todos sus compañeros mortífagos derrotados por completo. Trunks y Goten aparecieron ante Lucius, con expresiones serias y sin ningún rasguño más que sus prendas un poco sucias. Al ver sus miradas afiladas, Lucius no pudo contener un chillido de miedo. Trunks esbozó una sonrisa de medio lado y le dijo, «Es lo que quería oír». Luego, le dio la espalda a Lucius y comenzó a caminar en dirección opuesta. Goten intervino, con un tono firme. «Ninguno de tus compañeros está muerto, así que llévatelos y no vuelvas a acercarte al castillo». Lucius, frustrado y lleno de rabia, cerró el puño en el suelo, clavando sus uñas en la tierra. «Son unos malditos cobardes. Los odio», murmuró con veneno en sus palabras. Trunks se detuvo abruptamente al escuchar las provocativas palabras de Lucius. «¿Cobardes?», preguntó con un tono que reflejaba cierta incredulidad en su voz. Lucius lo miró con rabia en los ojos y respondió, «Solo pudieron hacer esto con sus estúpidas habilidades de monstruo». Trunks frunció el ceño ante el comentario de Lucius, pero antes de que pudiera responder, Lucius preguntó, «Son magos, ¿verdad?». Trunks lo miró directamente y respondió con frialdad, «Eso no es de tu incumbencia».
Lucius sonrió maliciosamente, los reto a un duelo de varitas, ustedes dos contra mí, sin que usen sus estúpidas habilidades, malditos monstruos. Los Saiyajins intercambiaron miradas, considerando la propuesta de Lucius. Solo conocemos algunos hechizos de defensa básicos, intervino Goten. Sin embargo, Trunks sacó su varita con determinación. No importa si solo conozco hechizos básicos. Aún así, te haré tragar tus malditas palabras. Goten, al ver la decisión y seriedad en el rostro de Trunks, sacó su varita en silencio. Lucius, por su parte, se levantó y sacó su varita, apuntando hacia los dos Saiyajins. En medio de un profundo silencio, solo se escuchaba el susurro del viento moviendo sus cabellos mientras se preparaban para el vuelo. Trunks y Goten disminuyeron al máximo su ki, tratando de igualar las condiciones del duelo. Aunque aún eran físicamente mucho más fuertes que Lucius, los hechizos podrían causarles, al menos, un poco de daño si no estaban preparados. Lucius soltó su primer hechizo, una Avada Kedavra, y los dos Saiyajines dieron un salto atrás para esquivarlo por poco. Trunks contraatacó con un Expelliarmus, pero Lucius lo bloqueó con facilidad y lo devolvió hacia Trunks. En un acto reflejo, Trunks cruzó sus brazos en forma de X, pero eso no evitó que su varita saliera volando por los aires. Lucius aprovechó la oportunidad y lo mandó volando con un expulsor. Trunks se estrelló con fuerza en una de las montañas circundantes, dejando a su paso un pequeño cráter en la roca. Lucius no pudo evitar soltar una carcajada de satisfacción al ver al niño que le había hecho pasar tanta humillación finalmente recibir un ataque. Trunks, gritó Goten, volviéndose rápidamente hacia la dirección donde Trunks había sido arrojado. Mientras tanto, Lucius, disfrutando de su victoria momentánea, se burló. Es tu turno. Con un gesto rápido, lanzó su hechizo favorito, el Avada Kedavra, que voló a gran velocidad hacia Goten. El Saiyajin logró esquivar la mortífera maldición con dificultad, ya que estaba distraído por la preocupación que sentía en ese momento. Goten lamentaba no haber prestado atención en las aburridas clases de encantamientos en Hogwarts. Se reprochaba no haber seguido el consejo constante de Hermione de practicar esos hechizos después de cada lección. Lucius, aprovechando la distracción de Goten, actuó rápidamente y lanzó un crucio. Goten, sin experiencia en la defensa contra las artes oscuras, logró esquivar el maleficio por poco, pero no pudo anticipar que Lucius utilizaría su varita para atraerlo hacia él. Goten puso resistencia para liberarse del control de Lucius, liberándose con cierta facilidad. En un movimiento donde se sumió en su nube negra, el mortífago apareció detrás de Goten con una sonrisa siniestra en su rostro. De su varita brotó una enorme bola de fuego ardiente que se dirigió hacia Goten. El Saiyajin intentó moverse a la mayor velocidad a la que podía estar en el momento, pero el fuego lo alcanzó y lo envolvió por completo, consumiéndolo en llamas. Lucius observó la escena con una sonrisa de satisfacción en su rostro. Mientras tanto, Trunks, furioso por lo que había sucedido, apareció detrás de Lucius con la intención de asestarle el puñetazo más potente que jamás había dado. Sin embargo, su orgullo Saiyajin lo detuvo, y en su lugar, apretó el puño con fuerza y lanzó un Expelliarmus. Pero el mortífago ya estaba preparado para el ataque, y rápidamente bloqueó el hechizo con un gesto de su varita, luego lanzó un crucio hacia Trunks, sumiéndolo en dolor. Trunks arrugó la cara, y una sensación de dolor agudo recorrió todo su cuerpo. Sus músculos se contrajeron involuntariamente, y sintió como pequeños calambres y piquetes electrificados se extendían desde su piel hasta su cerebro. La tortura dificultaba su capacidad para pensar con claridad. Era como si su mente estuviera nublada por la agonía. Lucius, con una sonrisa retorcida en el rostro, habló en medio de la tortura que infligía. Tengo que admitir que me sorprende su resistencia. Soportan el crucio mejor de lo que alguien normal lo haría. Por lo general, una persona común ya se estaría retorciendo en el suelo de dolor, gritando y llorando. Trunks mantenía su rostro arrugado por el dolor pero permanecía en todo su cuerpo. La sonrisa maliciosa de Lucius estaba a punto de pronunciar las últimas palabras que Brief escucharía. Avada, pero antes de que pudiera completarlo, fue bruscamente interrumpido. Goten lo arrojó al suelo con fuerza con su varita, usando el hechizo Flipendo. El azabache tenía leves quemaduras en el rostro y tenía su ropa parcialmente calcinada. La mitad naranja de su atuendo estaba seriamente dañada, revelando la parte azul debajo. A pesar de haber caído con violencia al suelo, Lucius mantuvo el crucio sobre Trunks sin dar tregua.
Trunks, aún bajo los efectos de la maldición y luchando por mantenerse consciente, ofrecía una resistencia tenaz, pero su capacidad de pensamiento se debilitaba gradualmente. Era como si su mente se apagara lentamente, como una luz que se desvanecía en la oscuridad. Mientras tanto, en el suelo, el cuerpo de Lucius comenzó a helarse. La situación había dado un giro inesperado, y su destino parecía estar sellado. Lucius volvió la mirada hacia Trunks, cuyos ojos estaban ahora cerrados mientras se concentraba en soportar el dolor. De vez en cuando, soltaba unos sonidos de angustia, dejando claro que la tortura estaba teniendo un efecto en él. La atención de Lucius se centró rápidamente en Goten, quien lo apuntaba con su varita con una expresión más seria de lo que había mostrado antes. La mirada de Goten era tan filosa, que incluso Trunks apenas reconocería. Pero una siniestra idea pasó por la mente del mortífago, como un foco encendiéndose en la oscuridad. Una sonrisa macabra en su rostro. Ahora quiero ver cómo se matan entre ustedes. Goten, confundido por las palabras de Lucius, arqueó las cejas, sin comprender completamente la intención detrás de esa declaración. El mortífago canalizó todas sus fuerzas y energía restantes, para infligir aún más dolor a Trunks, casi agotando por completo su propia energía en el proceso. Trunks, en ese momento, soltó un grito de agonía y arqueó la espalda, su mente ya no estaba completamente en este mundo. La maldición crucio de Lucius estaba llevando a Trunks al límite de su resistencia que su orgullo le permitía usar en el momento, sin elevar más su ki. Goten, en un intento por detener la tortura, se acercó para lanzar un Expelliarmus y así intentar hacer volar la varita de Lucius. Sin embargo, su acción llegó demasiado tarde. Lucius logró lanzar el Maleficio Imperio, tomando el control total de la mente de Trunks. Trunks volvió a su postura normal, como si la tortura y el sufrimiento hubieran desaparecido de un plumazo. Su expresión cambió a una de calma. ¿Estás bien, Trunks? Goten se quedó esperando una respuesta de Trunks, pero este permanecía en silencio, con la mirada perdida en el vacío. No parecía estar consciente de su entorno. Lucius, con una sonrisa siniestra, instó a Trunks. Mátalo, utiliza todas tus fuerzas. Goten, desconcertado, volvió a arquear una ceja, sintiendo que algo no estaba en su lugar. La sorpresa de Goten fue inmediata al ver cómo Trunks asintió ante las palabras de Lucius, confirmando su orden de atacar. Brief comenzó a elevar su ki, liberando una energía poderosa que se manifestó en un fuerte grito que resonó a kilómetros de distancia. Lucius, sin tener conocimiento del verdadero poder de los Saiyajines, se vio repentinamente envuelto por la oleada de energía liberada. Fue lanzado por los aires y se estrelló con fuerza contra una montaña cercana, incapaz de resistir la abrumadora fuerza. El ki de Trunks se intensificaba de manera impresionante, y las pequeñas piedras que estaban debajo de él fueron levantadas por la energía que emanaba de su cuerpo. Sus ojos, por su parte, se habían vuelto completamente blancos. El aura que lo rodeaba comenzó a brillar con un tono dorado deslumbrante, y su cabello cambió, adoptando un brillo dorado. Era evidente. Trunks se había transformado en Super Saiyajin. Goten se encontraba medio desconcertado, incapaz de comprender por qué Trunks estaba elevando su poder al máximo y continuaba incrementándolo. El aura dorada que lo rodeaba se expandía cada vez más, y el grito de Trunks se volvía cada vez más potente, resonando como un trueno que sacudía la tierra. La intensidad de la energía liberada por Trunks era tal que la tierra temblaba bajo sus pies, y un gran cráter se formaba justo debajo de él. Goten se cubrió la cara con un brazo y plantó firmemente sus pies en el suelo, resistiendo con todas sus fuerzas la abrumadora energía que estaba liberando. Lucius se levantó un poco, bastante maltrecho y aturdido por el ensordecedor ruido. Cuando finalmente logró enfocar su vista, lo que vio lo dejó completamente horrorizado. Su rostro estaba empapado de sudor frío mientras experimentaba una presión aterradora en el pecho. El temblor en el lugar se había intensificado y se sentía como si estuviera a punto de desencadenarse un terremoto. En ese momento, Lucius solo podía preguntarse una cosa: ¿quién demonios son esos niños? La pregunta rondaba su mente mientras se daba cuenta que nunca fueron rivales para ellos, tenían una fuerza que jamás había imaginado que existiera. Pasó un breve instante en el que se planteó si Voldemort sería capaz de vencerlos, pero rápidamente desechó ese pensamiento. Nadie le podría ganar al señor tenebroso, ¿verdad?
El castillo de Hogwarts temblaba levemente, lo que desconcertaba a los profesores que estaban despiertos en ese momento. El profesor Dumbledore, en su oficina, percibió el temblor con calma, aunque tenía una vaga sensación de que algo estaba ocurriendo, aunque la mayor parte de sus suposiciones eran erróneas. Mientras tanto, Harry, Ron y Hermione se encontraban en medio de la partida de ajedrez mágico, justo antes de llegar a donde ellos esperaban ver a Snape, cuando sintieron el temblor que sacudía el castillo. Los tres niños estaban confundidos y asustados por la inusual situación. ¿Qué demonios sucede?, preguntó Ron mientras se aferraba a la gran pieza del caballo con fuerza para mantener el equilibrio. ¿Será Snape?, añadió Hermione preocupada. Trunks finalmente alcanzó el límite de su poder y, sin ninguna vacilación, se lanzó hacia Goten, dejando una gran destrucción a su paso. Cerró su puño con fuerza, preparándose para asestarle un golpe. Goten se quedó parado un instante, como si esperara que todo fuera una especie de broma o ilusión de su mente, pero el dolor que se apoderó de él confirmó la cruda realidad. En un abrir y cerrar de ojos, Trunks le propinó un potente golpe en el estómago que hizo que Goten se doblara de dolor y escupiera sangre. Sin darle tregua, Trunks alzó su otro puño y asestó un impactante golpe directo en la cara de Goten, enviándolo a toda velocidad hacia una montaña cercana. El impacto fue brutal, y Goten se estrelló contra la montaña con fuerza, destruyéndola por completo. Goten se levantó con dificultad entre los escombros, su cuerpo magullado y su mente llena de confusión y preocupación. Observó a Trunks, quien se acercaba con su mirada completamente afilada y furiosa, tenía los ojos completamente blancos. Trunks, tranquilízate por favor, gritó Goten en un último intento desesperado de hacer recapacitar a su amigo. Sin embargo, el puño de Trunks ya estaba a centímetros de impactar contra él. Goten reaccionó instintivamente, cruzando sus brazos en forma de X frente a su rostro en un intento de defensa, pero el golpe de Trunks fue tan potente que lo envió volando a través del aire hasta estrellarse contra otra montaña cercana. Viendo que ya no tenía más opciones, Goten soltó un potente grito que resonó en todo el lugar, transformándose en Super Saiyajin.